Hola, muy buenas, bienvenido de nuevo al canal. Y nada, hoy estoy aquí con Elena detrás de la cámara porque me ha hecho una pregunta muy interesante, así que te invito a que te quedes hasta el final para que puedas resolver una duda que muchas personas tienen normalmente. Así que, Elena, pregunta. Sí, David, yo quería preguntarte por qué a una persona que ha pasado por diversas terapias no les han funcionado o no tienen los resultados esperados. Bueno, realmente la respuesta es un tanto compleja porque tiene que ver con varios aspectos diferentes que guardan relación con la sanación. Y es que realmente, bueno, hay que tener varios factores, ¿no?, a tener en cuenta, son como ingredientes. Uno de ellos es el terapeuta en sí. No es lo mismo un terapeuta que lleve mucho tiempo trabajando, que se esté formando, que se esté actualizando continuamente, que incluso maneje diferentes tipos de terapia, porque al final todas las terapias, digamos, como que suman. Entonces, claro, el terapeuta en sí es muy, pero que muy, muy importante. Pero también es verdad que estamos hablando, y la pregunta tiene que ver con la terapia en sí. Bueno, pues a la terapia se le suma el potencial del terapeuta. Es como decir, la capacidad terapéutica que tiene el profesional, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, dos personas que hagan la misma formación no van a tener los mismos resultados. Ah, ¿y eso por qué? Bueno, pues se debe a la capacidad terapéutica, la capacidad de sanar que cada uno tenga. Y eso se va desarrollando con el tiempo. El terapeuta no solo hace una formación y ya con eso se queda tranquilo, sino que tiene que ir cada vez, tiene que ir como profundizando, practicando, puliendo ese arte y sobre todo abriendo el corazón. Entonces, por una parte el terapeuta, por una parte también la terapia. Hay terapias que efectivamente son más efectivas, ¿no?, a la hora de sanar. Pero hay algo que requiere, ¿no?, su peso, ¿no? Hay algo que requiere un peso bastante importante que guarda relación, ¿no?, con la terapia en sí. Y es si esa terapia trabaja a nivel inconsciente. Y creo que este es un punto que pasa como muy desapercibido, ¿no? Hacemos muchas terapias en las cuales la persona llega, te dice cuál es el síntoma y se trabaja sobre el síntoma en sí, pero tratando como de profundizar y de buscar el origen del problema, pero a través de la mente. Y lo curioso es que cuando trabajamos a nivel inconsciente nos estamos poniendo en un lado completamente opuesto, en el lado en el que ni siquiera el terapeuta conoce exactamente lo que le está pasando al paciente, ¿no? Entonces, hay determinadas terapias que lo que hacen realmente es ir al inconsciente para quitar todo el peso que está haciendo, el peso de lo que haya que sanar, ¿verdad? Y que realmente es el que hace que esa enfermedad o bien se reproduzca o bien venga más adelante o lo que sea. Una preguntita, David. Sí. Vamos a ver. Por ejemplo, una persona que sienta tristeza y a lo mejor ya ha trabajado con su psicólogo, con su coach, ha hecho terapia de grupo, etcétera, etcétera. ¿Puede seguir sintiendo la misma tristeza de la misma forma si quedan cosas en el inconsciente todavía que trabajar? Exactamente, es que de eso se trata, de eso es lo que estoy explicando. No olvidemos una cosa muy importante. A nivel consciente estamos moviendo o estamos manejando solo un 3% de la información. Digamos como que ese 3% es lo que se trabaja, por ejemplo, en coaching, en psicología, en una terapia a nivel consciente. Pero claro, si el resto de la información la maneja el inconsciente, estamos hablando de en torno a un 97%, si por mucho que tú quieras sanar una cosa trabajando con un 3%, pues evidentemente el inconsciente tiene más peso, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo vas a quitar completamente la tristeza si hay de fondo traumas, historias, recuerdos que están en el inconsciente ahí como haciendo la puñeta? Pero una cosa, David. Yo voy a hacer de nuevo del abogado del diablo. Sí, y se te da bien. Se te da muy... Para eso ya existe el psicoanálisis. Freud lo inventó hace un montón de tiempo. Eso de tumbarse en un diván y contar, hablar y que el psicoanalista pues simplemente te escucha.
Claro. ¿Cómo es que, bueno, qué tenemos que hacer entonces? ¿Tumbarnos en el diván o qué? No, en una camilla. ¿Cómo es eso? A ver, ¿una camilla qué es? Bueno, hay una camilla como las que se dan masaje, pero no para recibir un masaje. Hay técnicas como las que, bueno, las que yo ahora mismo estoy Más ofreciendo, modernas. más modernas, que son terapias cuánticas. Ajá. Entonces, las terapias cuánticas permiten acceder a ese inconsciente. Estamos hablando, por ejemplo, de la terapia del NT, estamos trabajando, por ejemplo, con la terapia de Sahama, que son muy efectivas para trabajar con el inconsciente. Ajá. Entonces, si vamos a hacer como... A mí no me gusta, ¿no?, hacer las comparaciones, pero voy a tener que hacerlas. Si, por ejemplo, con un psicoanálisis, por ejemplo, para trabajar un aspecto, ¿no?, de la infancia, se puede tardar 1 año, pues a lo mejor con una terapia de Sahama lo conseguimos, o con 2 o con 3. Entonces estamos hablando de un nivel de efectividad bastante importante, ¿no?, si lo comparamos, lógicamente. Claro, depende de lo que estemos trabajando también, ¿no?, de cuál es el trauma en sí, ¿no?, de qué es lo que estamos trabajando. Pero bueno, volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué algunas terapias no funcionan? Pues depende del terapeuta, depende de la terapia en sí y por último también depende del paciente. Porque muchas veces el paciente viene pero tiene muchas resistencias. Entonces, cuando tú estás haciendo un trabajo a nivel consciente, poder saltar toda esa resistencia a veces cuesta mucho trabajo. Pero si el trabajo se hace desde el inconsciente con este tipo de técnicas cuánticas, como Sahama, como el NT, se superan las resistencias antes. Con lo cual hacemos que el trabajo y la eficacia y la productividad de esa sanación pues venga antes, ¿no?, lógicamente. Ujú. Interesante, David. Sí. ¿Cómo te vas a meter tú en el inconsciente de una persona? Bueno, es que eso tienes que venir a la consulta. Todo no te lo puedo revelar ahora mismo. ¿Todo el mundo se puede meter en el inconsciente de otros? A ver, es que todo el mundo se puede meter incluso en su inconsciente. Ya. Empecemos por ahí. Lo importante, y esto es un aspecto que hay que tener en cuenta con las terapias, es que hay que dejarse, ¿no?, dejarse cuidar. Y es lo que vengo a deciros, ¿no? Confiar en los terapeutas, confiar en las terapias nuevas que existen. Y bueno, eso es todo. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nada más, nos vemos en los siguientes vídeos. Por aquí tendréis algún vídeo donde podréis conectar, ¿vale?, para que hagáis clic. Y por supuesto os invito a que os suscribáis para que recibáis de este tipo de información que seguro que os interesa. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.